Estimados y estimados estudiantes, estoy agregándoles una presentación eh, grabada con algunos contenidos que tienen que ver con bioética. Voy a contarles que tengo ya disponible, tienen ustedes en su plataforma la cápsula que contiene los fundamentos y principios de la bioética. Ahora voy a entregar una visión más amplia, es donde están contenidos esta bioética y cómo se vinculan dentro del enfoque bioético lo que es la salud, los derechos humanos y el consentimiento informado. Quisiera recordarle, ¿no es cierto?, que en las profesiones de la salud nosotros tenemos una formación de competencias genéricas que nos entregan todas estas habilidades que tienen que ver con la parte formativa relacionada con valores y con las humanidades o en otras palabras, la formación humanística de los profesionales de la salud. Y ellas también se constituyen como una herramienta más de trabajo. Por lo tanto, voy a revisar en esta breve cápsula estos tres contenidos, cómo se van vinculando. En primer lugar, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que situarnos dentro de un contexto social donde vivimos, y dentro de nuestro enfoque bioético, este ambiente social donde vivimos vamos a examinarlo desde el punto de vista de la ética social, ¿ya? ¿Y qué podemos observar allí? Que hay ciertos valores cívicos, o sea, valores de convivencia que nosotros siempre estamos desarrollando o que estamos ejerciendo muchas veces en forma automática sin darnos cuenta. Están, en primer lugar, los valores como personales, individuales, que están relacionados con el respeto, la responsabilidad, la amistad también considerada como valores. Y estos valores que son más operativos para adquirir consenso entre los seres humanos que participamos en comunidad, que son la libertad, el diálogo, la igualdad. Nosotros tenemos entonces estos ejes que están constantemente girando en torno a la ética social. La ética social se establece frente a el desempeño o el ejercicio de estos valores. ¿Sí? El objetivo de la ética social, ¿no es cierto?, es justamente descubrir cuáles son los mínimos de justicia que se pueden dar para que así podamos todos los seres humanos integrantes de una comunidad podamos sentirnos que realmente estamos siendo tratados, estamos alcanzando nuestros propósitos en forma justa, ¿ya? Entonces, esta justicia no es la justicia ideal que a cada cual le parece, sino que más bien debe buscarse en consenso con todos para establecer que alcancemos todos en cierta medida un mínimo de la justicia ideal que nos gustaría, pero aquella, ¿no es cierto?, que es común para todos los seres que están adscritos ciudadanamente a un grupo. Entonces, aquí nosotros vamos adquiriendo una distinción, ¿no es cierto? El ser humano biológico, ya actuante en la comunidad, se transforma, ¿no es cierto?, en un ciudadano, ¿cierto?, ejerciendo sus valores, buscando a través, ¿no es cierto?, del valor del diálogo, acuerdos con los otros ciudadanos para poder tener este mínimo de justicia. Así es que se distinguen algunas competencias que el ser humano tiene que vivir para cumplir con este rol de ciudadano. Una de ellas es la libertad, ¿no es cierto?, la libertad a adherirse a grupos sociales. Y lo otro es la libertad por participar en temas que le interesen, ¿no es cierto? Entonces así se logra el ejercicio de la civilidad. Por otro lado, nosotros tenemos también algunos elementos comunes que nos van acercando a alguna valoración como el individuo o la individua como en general, ¿no? Como un contexto de valores, como un conjunto de acciones y competencias que tiene. Y esa es la capacidad de tomar decisiones, la autonomía que cada individuo puede tener. Cuando uno ejerce la autonomía, uno se dice que uno adquiere dignidad, ¿ya?
Entonces, el primer consenso que los seres humanos hemos establecido a nivel planetario son los derechos humanos. Los derechos humanos es un consenso que busca esta justicia mínima. Esta justicia mínima porque establece cuáles son los canales por los cuales uno puede lograr ejercer su autonomía. Todos los derechos, los más básicos, los primeros que fueron nombrados, está el derecho a la justicia, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, son todos derechos que están destinados a que la persona pueda ejercer su autonomía y por lo tanto se transforme en una persona válida, digna. Por otro lado, entonces, la definición de los derechos humanos la establece como exigencias elementales, ¿no es cierto?, básicas, que se adquieren sin distinción, en forma, digamos, por ser humano, por tener, ¿no es cierto?, una condición biológica, un número de cromosomas, y por ser ciudadano, uno tiene, ¿no es cierto?, se adscribe a estos derechos. Son innegociables, son prioritarios frente a cualquier otra decisión. Siempre lo más importante es que se respeten, que estén en juego y que estén ejerciéndose los derechos de las personas. Por lo tanto, los derechos humanos también tienen una historia desde que fueron elaborados a fines de la Segunda Guerra Mundial por las Naciones Unidas. Entonces, esos primeros derechos, como les mencioné anteriormente, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, se constituyen, junto a otros 50 y tantos más, se constituyen los derechos de la primera generación, ¿no es cierto?, que se establecen como normas civiles y políticas en todas las naciones. Pero para poder desarrollarlo mejor, las naciones tienen que ponerse de acuerdo entre ellas. Entonces, ejercer algunos pactos de las naciones asociadas, parecidas, con fines comunes, y se establecen los derechos de la segunda generación. De la segunda generación, que están aquellos derechos económicos y sociales que se buscan entre las mismas naciones, entre los territorios que son afines, que están separados por una frontera, que están como más unidos, más cercanos. Pero después de todos estos acuerdos también se ve que hay diferencia entre las naciones, ¿no es cierto? Y cada nación también tiene diferentes perfiles, diferentes características de sus habitantes. Entonces se definen también, especialmente pensando en las poblaciones, digamos, que son más originarias, también los derechos de esas personas, ¿ya? Y se incluye lo que son una entidad que no es persona, que no es ser humano, que no es ciudadano, que es la naturaleza, también como para interactuar y ser respetada, ¿ya? Esto ya surge, ¿no es cierto?, como los derechos de la tercera generación, ¿ya?, cuando se incluyen estas otras pequeñas y grandes diferencias que hay entre los seres vivos, ¿no?, incluyendo también los animales en este mundo. Se habla ahora de la cuarta generación, pensando en establecer la protección de los derechos de los futuros seres vivos, ¿ya? Bien, avancemos detrás para recordarle, ¿no es cierto?, lo que les decía al principio, de cada una de las generaciones de este conglomerado de derechos, es que aparecen siempre valores, están, ¿no es cierto?, allí presentes. Cuando hablamos nosotros de los derechos de la primera generación, de la segunda, de la tercera, estamos especialmente buscando, ¿no es cierto?, el valor de la dignidad, de la igualdad, ¿ya? Con los derechos de segunda y tercera generación están los derechos de la solidaridad. Ese valor es el que está en juego permanentemente, unido a los dos anteriores que estaban en la primera generación. Bien. Ahora veamos entonces el derecho de la primera generación tan importante, que es el derecho a la salud. Entonces, la salud como derecho se constituye como un bien social, ¿no es cierto?, y también humano. Todos los seres humanos requieren permanentemente tener, ¿no es cierto?, se encuentran ejerciendo permanentemente estos derechos. Para que se puedan ejercer, no solamente tiene que existir todo un sistema, una estructura, ¿no es cierto?, constitucional, y una estructura sistémica para que pueda brindarse los servicios a nivel de salud.
¿ah? Entonces, este derecho a la salud se constituye para cubrir una necesidad humana prioritaria, ¿ya? Que es una sociedad que se ha mantenido constantemente a través de la historia, ¿ya? Es un derecho del individuo, ¿no es cierto?, que frente al Estado, frente a los dirigentes, frente a los que rigen una nación, se le debe exigir que exista, ¿ya? Eh, y al mismo tiempo es particular, tiene que reunir la forma de trabajar que pueda también respetar las particularidades de cada individuo, de cada grupo. Ahora, desde el punto de vista bioético, todos estos derechos humanos y estos valores se ven reflejados en varias cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, en el método que guía las decisiones, pero también específicamente en un instrumento tan pequeño que es el proceso de consentimiento informado, ya sea para la atención clínica o para la incorporación a programas de investigación. Entonces, en cada uno, en todo el contenido, en todo el proceso del consentimiento informado, se están en juego, ¿no es cierto?, los valores. Y a través de los valores, los derechos de las personas y los principios de la bioética. Todo está cubierto dentro del proceso de consentimiento informado, pero siempre que se haga en forma, digamos, respetuosa, y no que se entregue un papel diciendo léalo y fírmelo para poder atenderse. No, tiene que haber una explicación, ¿ya? Por ejemplo, cuando se explica sobre riesgo y beneficio, está el principio de no maleficencia. Cuando se explica si van a haber efectos secundarios, el hecho de dar la explicación a las personas, estamos nosotros considerando que la otra persona es una interlocutora válida, por lo tanto estamos respetando la autonomía. Creamos un contexto de un ambiente, ¿no es cierto?, de contenedor, un ambiente grato para aplicar el consentimiento informado y dar todas las explicaciones, referirse a los procesos. Es el principio de beneficencia. Se ofrece una atención material que mueve recursos, el principio de justicia. Por lo tanto, el consentimiento informado, las personas, ¿no?, que van a acceder a una atención, a una atención o bien van a participar en una investigación, deben estar en pleno conocimiento, plenamente informados y después de eso asistir o participar voluntariamente. Entonces se debe uno asegurar de que todos los participantes les queda claro el contenido de lo que se va a hacer. Entonces ahí tenemos nosotros graficado lo más importante que debe contenerse en un consentimiento informado, ¿ya? El consentimiento informado, y es lo que aparece en los formularios, en los objetivos, en las metas de estudio o la meta de la intervención, para qué va a servir, ¿no es cierto?, el trabajo que se va a hacer, la forma en que se va a realizar, los beneficios que se va a tener por la participación, los posibles riesgos. Muchas veces en nuestras profesiones, yo como terapeuta ocupacional lo digo, muchas veces uno piensa que nuestras intervenciones son totalmente, no tienen riesgo, no tienen ninguna posible evento adverso. Sin embargo, estos sí pueden considerar la desmotivación, por ejemplo, como un riesgo, que la persona se aburra de participar, que abandone el trabajo, o sea, las actividades que estamos haciendo. Entonces, esos son un riesgo. Cómo se van a comunicar los resultados, cómo se va a mantener la confidencialidad, ¿no es cierto?, que también está involucrada y conversada en el proceso de consentimiento informado. Y algo muy importante que quisiera decir para finalizar esta cápsula, que todo el consentimiento informado debe ser adaptado a las circunstancias y a las características de las personas y los grupos con los cuales trabajemos. ¿Okay? El consentimiento informado no se puede dar siempre de la misma forma. Yo siempre digo que todo consentimiento informado se adapta, más allá de la posible discapacidad que tenga la persona para su comprensión. Debe tener un soporte de ayuda, ya sea de dibujos, de láminas, una explicación en palabras sencillas, para poder nosotros asegurarnos de que la persona que está participando está plenamente consciente de los beneficios, primero de lo que se va a hacer, después, ¿no es cierto?, de los beneficios y de los posibles riesgos que tenga la intervención que nosotros vamos a efectuar.
Entonces, todo este momento me van a llevar a mí a tener, ¿no es cierto?, presente que el consentimiento se desarrolló plenamente, respetó los derechos humanos y además